Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, se acaba otro mes, empieza el mes de marzo y, como ya es costumbre en el canal, empezamos con este repaso mensual, en este caso el repaso mensual de febrero. Ya dijimos ya a finales de 2024 que este 2025 se avecinaba movidito. Parece que ya desde el 2020 la geopolítica y los asuntos así políticos están acelerando y mucho. Parece ser que este 2025 ya se están asentando las tendencias que se venían dando anteriormente. Así que bueno, habrá que ir viendo, pero por ahora nos reafirma en esta visión que teníamos de que 2025 iba a ser un año de asentamiento de este nuevo mundo, por decirlo de alguna forma. Así que la verdad que nos están quedando unos repasos mensuales bastante largos porque está habiendo un montón de sucesos en poco tiempo, en 30 días. Así que bueno, antes de empezar, Oyer, no sé si tienes algo que decir. No, yo no me canso de repetir que 2025 es importante porque va a marcar la segunda mitad de esta década de los 20, porque hemos pasado una primera mitad de la década que ha estado muy condicionado por la pandemia, después por la guerra en Ucrania, también lo que ha pasado en Palestina, pero ya empezamos a ver cómo se empiezan a entremezclar distintas tendencias y sobre todo cómo empieza a quedar cada vez más claro el tablero geopolítico de cara a la siguiente década, 2030. Bien, que creo que van a pasar muchas cosas. Daros cuenta que esta segunda mitad de década va a estar condicionado por Donald Trump, bien, que está dando un gran vuelco en la geopolítica, y una buena prueba de ello es que siempre tenemos material para hacer repasos mensuales. O sea, ha habido algún que otro mes el año pasado que tuvimos que rebuscar y rebuscar para sacar acontecimientos. Ahora en algunas ocasiones nos vemos incluso hasta desbordados, ¿no? Porque hay tanto acontecimiento que tenemos que incluso seleccionar y dejar algunos eventos, algunos sucesos fuera, ¿no? Pero bueno, ya os daréis cuenta que con todo lo que os estamos hablando, que las cosas son muy importantes y los sucesos en cuestión geopolítica tienen aún mayor importancia cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Exactamente, y bueno, por ahora la verdad que sí que se están dando nuevos acontecimientos, todavía seguimos con los anteriores que ya llevamos desde el principio, desde el primer repaso mensual que hicimos, así que bueno, vamos a entrar en materia, sobre todo el primer tema, el tema que lo llevamos tocando yo creo que desde que empezamos el repaso mensual fue casi una de las principales razones también para empezar a hacer repasos mensuales y no vídeos casi cada 3 días sobre cada tema, así que obviamente será la guerra en Ucrania. Porque, bueno, ya se vaticinaba que este 2025 podían darse ya como mínimo las negociaciones. Y podría haber, no es descabellado pensar que en este 2025 se iba a dar ya la paz absoluta, pero bueno, al menos las negociaciones, con lo cual parece que lo que empezamos a hablar bueno, estábamos en lo cierto, la verdad, le pese a quien le pese. Y bueno, vamos a empezar a analizar estos primeros hechos, primeros pasos de acercamiento hacia este proceso de paz. Es más, yo diría que desde los primeros meses que comenzó la guerra en Ucrania, ya se estaba hablando de 2025 como el año en el que podía acabar la guerra. ¿Por qué? Porque en 2024, finales de 2024, eran las elecciones en Estados Unidos y si ganaba Donald Trump, que ya estaba hablando de poner fin a la guerra, pero ya en los primeros meses de la guerra, pues bueno, esto ya dejaba entrever la importancia de este año, ¿no? Entonces, bueno, ya veréis que bueno, lo vamos a repasar también, pero adelanto un poco que entre enero y febrero se han dado las primeras conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para poder poner fin a la guerra. Pero, antes de nada, creo que es importante hablar de la situación en el frente, porque se está prestando demasiada atención a las acciones diplomáticas, pero no se está hablando de la situación en el frente. La situación, en realidad, no ha cambiado mucho en estos últimos meses. La tendencia sigue siendo la misma. Rusia está dominando, Rusia avanza, Rusia se impone, mientras que los ucranianos tratan de resistir tanto en Ucrania
como en Kursk. La actuación de ambos ejércitos viene condicionado por las inminentes negociaciones, conversaciones que se van a dar en los próximos meses, seguramente. Ya que, al fin y al cabo, pensarlo bien, Rusia le interesa llegar a esas conversaciones con el máximo territorio controlado dentro de Ucrania y expulsando a los ucranianos de Kursk, y en cambio Ucrania lo que le interesa es llegar a esas conversaciones primero manteniendo cierta presencia en Kursk, va a utilizarlo como moneda de cambio, y intentando que Rusia no llegue controlando al menos todo Donetsk. Bien, entonces, bueno, el actuar de ambos ejércitos viene condicionado por esta vía diplomática, estas conversaciones que se están dando ahora mismo, ¿no? Para ser más concretos, debemos decir que Rusia sigue avanzando en el este de Ucrania, sobre todo en la región de Donetsk, bien, porque Lugansk lo controla, Donetsk una buena parte, pero no entera, y luego ciertas partes de Zaporizhia y Gerson también los controla, pero tiene puesto su atención en Donetsk y se ha marcado un objetivo muy importante, que es hacerse con el control de la ciudad estratégica de Pokrovsk, porque tened en cuenta que esta ciudad está situada en la intersección de varias autopistas que conectan ciudades claves del este de Donetsk, del este de Ucrania, y eso le permitiría a Rusia adentrarse aún más en la región de Donetsk e incluso, como dicen algunos analistas, controlar todo Donetsk. Claro, eso es un duro golpe para Ucrania y llegar, llegar a unas conversaciones con el control total de Donetsk, es que ya Rusia casi impondría sus términos a Ucrania y no serían unas negociaciones, sería como el Tratado de Versalles, sería una rendición total, bien, por parte de Ucrania. Actualmente Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, es decir, Lugansk y Crimea en su totalidad, una buena parte de la región de Donetsk y partes de Gerson y Zaporizhia. Bien, eso es al fin y al cabo lo que controla hoy el ejército ruso en Ucrania. En cuanto a Kursk, recordad que Ucrania lanzó su ofensiva en verano a Kursk y fue una ofensiva bastante sorpresa, por qué no decirlo, y fue un tortazo también para el ejército ruso. En ese sentido, fue una acción bastante simbólica y todos, sinceramente, todos ya sabíamos que tarde o temprano Ucrania iba a ser expulsada de la región rusa de Kursk, pero no ha sido rápidamente, e incluso hoy Ucrania sigue estando presente en Kursk, porque Rusia ha recuperado, mejor dicho, al menos el 60%, pero es que el otro 40% sigue estando bajo control ucraniano. Entonces, bueno, ya digo, para Ucrania es muy importante incluso mantener cierta presencia en Kursk, porque ellos lo quieren utilizar como moneda de cambio. Zelensky ya ha dicho en todo momento que su intención no es hacerse con Kursk y anexionar Kursk a Ucrania, no, es utilizarla como moneda de cambio, ¿no? Entonces, bueno, ya veis cuál es la situación en el frente, Rusia domina, Rusia avanza y todo lo que está pasando en el frente está condicionado por las negociaciones y las conversaciones que se están dando, y los ejércitos están actuando en consecuencia, lógicamente. Aquí ya desde el principio comentábamos, tanto Yer como yo, que no sabíamos cómo iban a poder maquillar la derrota ucraniana, que más o menos se podía esperar. Esa derrota, cómo la iban a poder maquillar como victoria, ¿no? Cuando Zelensky sacó el plan para la victoria, etcétera. Y bueno, ya que nos hemos puesto a hablar también sobre las negociaciones, ¿no? Que al final, como Yer bien ha dicho, es un pilar central, sobre todo en el frente, porque en base a eso es por lo que están luchando ahora mismo, en base a las negociaciones. Pues lo que ahora van a intentar va a ser los medios occidentales, más pro-ucranianos, pro-otanistas, etcétera, va a ser dibujar todo el frente, toda la situación del frente, como si estuviese en un stand-by, como si estuviese ni para adelante ni para atrás, como se dice aquí, ¿no? Bueno, antes de seguir hablando, esto es importante, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es hablar sobre cómo está el frente de manera objetiva y que
parece ser que Rusia está ganando. Si estuviese ganando Ucrania, diríamos que está ganando Ucrania. No es que prefiramos que gane Rusia o prefiramos que gane Ucrania en lo personal, no, es simples hechos objetivos, ¿vale? Que parece ser que cada vez que hablamos se nos tacha de una cosa, de su contraria y las dos a la vez, pero bueno. Entonces, es importante destacar eso, de que van a intentar dibujar como si estuviese la guerra en una situación de stand-by, que ni Rusia ni Ucrania pueden seguir adelante, entonces están en un empate técnico. Ya llevamos unos cuantos repasos mensuales, si queréis podéis repasarlos. Normalmente la guerra en Ucrania suele ser el primer punto además y veréis cómo íbamos casi diciendo pueblo por pueblo cómo avanzaban. Hemos solido poner el gráfico de cuánto ha avanzado las tropas rusas en el último año versus lo que ha avanzado o lo que ha perdido Ucrania, etcétera, con lo cual es un hecho que Rusia avanza. Por mucho que digan que la guerra está en stand-by, no, la guerra avanza, sobre todo Rusia avanza hacia adelante, sigue comiéndole terreno, con lo cual parece ser que si llegamos a unas mesas de negociaciones con esta situación, obviamente Rusia se va a imponer bastante fácil, como quien diría, porque es el que más tiene en sus manos y no voy a decir que le interesa extender la guerra, pero si no consigue ciertos objetivos mínimos puede decir, bueno, pues seguimos la guerra hasta que lo consiga yo por la fuerza y ya está, con lo cual esto le puede hacer mucho daño y esto duele mucho a día de hoy en Occidente en general, con lo cual ya con la llegada de Trump se hablaba, ¿no? De que Trump iba a acabar con la guerra en 24 horas. Bueno, una metáfora, esta imaginería que tienen los estadounidenses y sobre todo Donald Trump, ¿no? Pero sí que iba a acelerar mucho el proceso de negociaciones de paz y esto se está viendo ya que el 13 de febrero Donald Trump tuvo ya llamadas tanto con Zelensky como con Putin, con lo cual estamos viendo que está en ese proceso de llegar a estos acuerdos de paz y fruto de estas conversaciones también Estados Unidos consiguió sentarse a conversar en Arabia Saudí con Rusia. Es decir, representantes estadounidenses y rusos se sentaron en Arabia Saudí para hablar sobre qué proceso de paz, qué acuerdo de paz podrían conseguir. La gente se ha echado las manos a la cabeza también diciendo de que, pero ¿cómo un acuerdo de paz sin Ucrania? Bueno, hasta ahora los mítines estos por la paz, etcétera, que hacía Ucrania eran sin Rusia y a nadie le chirriaba, con lo cual lo de quitar una parte, pues bueno, está pasando. Además, pues para qué quedarte con la copia barata cuando puedes ir a hablar directamente con el jefe, en este caso Estados Unidos, que Ucrania va a ir por detrás, con lo cual aquí parece ser que muy pronto ya Trump tiene esta intención de quedar, de hablar, de sentarse a negociar directamente con Putin. Seguramente se sacarán las famosas fotos entre los dos, pues como se sacaron Trump y Kim Jong-un, etcétera, ¿no? La imaginería de la que estamos acostumbrados ya. Y pues de aquí las primeras conversaciones con Putin y Zelensky seguramente para llegar a este acuerdo de paz, que ambos bandos lo pintarán como una victoria, obviamente, porque si no ganas, pues bueno, le va a costar muy caro, la verdad, con lo cual también tiene intención de celebrar una conferencia de paz, que esto es importante, y que parece ser que más o menos para mayo, pues bueno, puede ser que salga un plan de paz. Antes, pues bueno, puede ser muy difícil y más tarde pues también, pero bueno, según viendo cómo avanza, pues parece ser que para mayo no sería descabellado que hubiese una propuesta de paz ya, digamos, realista, no como las que ha habido hasta ahora que han sido, vamos, exageradas, pero bueno. Además, hay que destacar que estas primeras acciones diplomáticas de Estados Unidos las está realizando unilateralmente. Esto es sin tener en cuenta no solamente a Ucrania, sino también a la Unión Europea. Bien, porque Donald Trump, si por algo se destaca es por ir de boss, de jefe, ¿no? Al fin y al cabo. De ellos, bueno, la administración Trump sabe perfectamente, bueno, la mayoría de nosotros sabemos, pero Trump lo está exponiendo, la gente que más le han lobotomizado estos últimos años, llevando las manos a la cabeza, es que Estados Unidos ha sido uno de los principales instigadores de la guerra en Ucrania y concretamente el gobierno de Biden. Entonces, claro, sabe Estados Unidos que tiene un peso muy grande ahí. Y claro, todo lo que se ha realizado ha involucrado enormemente
a Rusia. Entonces, pues, primeramente, sabiendo que ha involucrado enormemente a Rusia, teniendo que lanzar incluso una operación militar especial, como lo llamó Putin, para poder detener ese expansionismo de la OTAN, es inevitable que se hable directamente con Rusia. Bien, es que es inevitable. Claro, ¿por qué se intenta marginar a la Unión Europea y a Ucrania? Bueno, yo creo que el ministro de Exteriores de Rusia lo dejó bastante claro y bueno, se puede estar de acuerdo con él o no, pero yo creo que razón no le falta. Decía, ¿cómo no vamos a poder sentar a negociar actualmente con la Unión Europea y Ucrania si quieren seguir con la guerra? Es decir, si queremos empezar unas conversaciones de paz, ¿para qué vamos a invitar a gente beligerante, gente militarista, gente que quiere continuar con la guerra? Nuestra intención es pararla, no continuarla. Pero bueno, si no queréis, nosotros la continuamos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero vamos a hablar quién está dispuesto para la paz. Bien, Estados Unidos ya ha dicho que quiere poner fin a la guerra, ¿de acuerdo? Pues nos sentamos a negociar. Claro, y además aquí Estados Unidos sabe perfectamente que apartando a la Unión Europea e ignorando a Ucrania, porque al fin y al cabo Ucrania para Estados Unidos la puede pisar mañana si quiere, saben que tendría una posición ventajosa para cumplir con sus intereses al fin y al cabo, y ya se ve con lo que le está pidiendo con las tierras raras, que al principio Zelensky se hizo el digno de no vamos a aceptar las tierras raras, y ha pasado por el arco del triunfo, es decir, ha tenido que aceptar finalmente que Estados Unidos se haga con parte de las tierras raras de Ucrania. Es decir, esto que está haciendo actualmente Estados Unidos es repartirse el pastel. Sabe que Rusia, cuando se hay unas negociaciones por la fuerza, va a imponer, por la situación que hay en el frente, va a imponer sus condiciones. Y Estados Unidos de antes lo que está haciendo es bueno, pero no os olvidéis de nosotros. Nosotros ahora estamos poniendo sobre la mesa la paz, pero queremos nuestro cachito del pastel. Bien. Y además, se está exagerando mucho también esta cuestión, ¿no? De que se le está marginando a la Unión Europea y a Ucrania. A ver, los estadounidenses también han dicho que ahora no se están conversando realmente para dar con un plan de paz. Son los primeros contactos y sí han indicado, por ejemplo, las distintas delegaciones estadounidenses que están hablando con los rusos que a las conversaciones definitivas sí que tienen que estar tanto los ucranianos como los europeos. O sea, sería una absurdez que no estuvieran, la verdad, si lo pensamos bien. Sí que van a estar, pero por ahora, por su intransigencia, por su ceguera política, pues no se merecen estar en una mesa de negociación. Y por una posición no solamente intransigencia y ceguera política, sino también por debilidad. Por debilidad. Bien. Y entonces, por ahora, Estados Unidos lo que ha preferido es marginarlos para garantizar sus intereses junto con los de Rusia, que Rusia también los tiene, lógicamente. Y por ahora, es verdad que no hay un plan exacto para poner la paz en Ucrania, pero bueno, se puede sacar ciertas conclusiones de las declaraciones que han hecho ciertos miembros del gabinete de Donald Trump. Bien. Y bueno, el fin del conflicto puede pasar por los siguientes 3 puntos. Cesiones territoriales a Rusia. Yo creo que eso es más que evidente. Es más que evidente que Ucrania va a tener que ceder territorio, o sea, va a tener que aceptar Crimea. Eso seguro, seguro. Y seguramente las partes que ya controla en Rusia actualmente. Por eso mismo, en Rusia ahora mismo sigue avanzando y va a seguir avanzando para llegar a esa mesa de negociaciones con el mayor control posible para que Ucrania reconozca eso como Rusia. Bien. También seguramente se creará una zona de amortiguamiento con tropas europeas y no europeas, pero como lo dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, fuera del marco de la OTAN, porque a ver, sería un poco absurdo. Putin, una línea roja es que Ucrania no entre en la OTAN y no le van a poner soldados de la OTAN en la frontera. Bien, no, será seguramente tropas europeas y no europeas para garantizar la paz y para que Ucrania se quede tranquilita en el sentido de, bueno, tenéis aquí una zona de amortiguamiento para que Rusia no vuelva a atacar y estaros tranquilitos. Bien, pero fuera del marco de la OTAN. Y tercero, Ucrania no entra en la OTAN. Eso, clarito. Dentro de la Unión Europea, bueno, tal vez, al fin y al cabo Putin ya dijo que le daba absolutamente igual que Ucrania entrara en la Unión Europea, pero en la OTAN no. La OTAN no. Y Trump ya ha dicho que Ucrania se tiene que ir olvidando de la OTAN. Ya lo ha dicho.
claramente. Y luego tenemos a Zelensky haciendo como siempre el payaso, diciendo, pues ¿queréis que renuncie yo? Renuncio, pero Ucrania en la OTAN. ¿Pero tú quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? ¿Julio César? O sea, es que no sé, es absurdo. Pero ¿en qué posición estás tú para negociar tu persona con la entrada de tu país en la OTAN? Que no eres tan importante, Zelensky, que no lo eres, que simplemente eres un títere que te han puesto ahí para poder meter una marcha más en expansionismo de la OTAN hacia Rusia. Porque los candidatos que hasta entonces estaban presentando en Ucrania eran demasiado reaccionarios. Y te alzaron a ti por tener un programa pseudo pacifista, por tener un programa, al fin y al cabo, de que respetabas las minorías rusas, la lengua rusa y demás, y porque eso calaba, porque engañabas a la gente y te alzaron por eso mismo. Y luego para que engañaras a todo el mundo y fueras la marioneta de la OTAN para poder continuar con el expansionismo. Y no hay nada más que ver los días previos a que Rusia lanzara la operación militar especial, de cómo el ejército ucraniano también estaba hostigando a los habitantes del Donbass, que de esto poco se habla. Bien, entonces es absurdo las exigencias que está haciendo actualmente Zelensky, y la verdad no sé si tanto tiempo que se ha quedado allí encerrado en su burbuja le ha afectado, pero es que es absurdo. Sinceramente, es que además es que no tienen cartas con las que negociar. Eso además lo dijo Trump también, no tienen cartas para negociar y eso me harta. Es que, y es verdad, y me da mucha rabia darle en ciertos momentos, darle razón a Trump, me da mucha rabia, lo admito. Pero es que es lo que hay. Si nosotros ya desde el principio casi decíamos, si es que con que haya elecciones, ya no ni en Crimea, en lo que sería el Donbass, y con que Ucrania entre a la Unión Europea pero no a la OTAN, y una esta de amortiguamiento, ya con eso, pues que no haya guerra, ¿para qué? Pues se han metido en una guerra a sabiendas solo por interés, y ahora ¿de quién es el suelo ucraniano? Pues la mitad de las tierras raras van a ir para los Estados Unidos. Y el BlackRock ha comprado ya casi un tercio del suelo ucraniano, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, se ha repartido el pastel, bien repartido. Además de, por no hablar todo el dinero que ha estado sacando la industria armamentística estadounidense previamente, que Joe Biden, etcétera, ya chuleaban de esto, de que no, pero es que nosotros estamos sacando dinero gracias a financiar esta guerra, lo decían abiertamente, con lo cual, vamos, les va a salir la jugada cara a Zelensky y compañía, sobre todo para los ucranianos de a pie, que son los que más lo van a notar, pero bueno, además... Lo que mayor giro ha tenido estas últimas semanas ha sido las declaraciones que de repente ha empezado a hacer Donald Trump, sobre todo en contra de Zelensky, de su gestión de la guerra, etcétera, porque llegó a decir que era un comediante, Zelensky era un comediante que se convirtió en dictador, y además que le han financiado, le han dado millones y millones, y que no declara ese dinero a dónde ha ido y que dice que no sabe, es decir, que lo está llamando corrupto, payaso y mal gestor de todo, con lo cual... Imaginaros, ¿vale? Ya hemos visto también las reacciones desde Europa, cuáles han sido. Hemos visto cómo han intentado defender al niño, al pobre niño, y cómo incluso Macron y Donald Trump han tenido momentos de tensión, los dos, Macron agarrando de la mano a Donald Trump. Es decir, ya se está viendo cómo se está dando esta brecha y cómo van a intentar tirar de la manta seguramente los medios europeístas con esto de la soberanía militar, con que hay que gastar más, hay que ser independiente de los militares estadounidenses, y intentarán agarrarse a un clavo ardiendo para seguir en la guerra. Pues igual sí o igual no, igual ya las conversaciones de paz van a pesar tanto, la situación en el frente es tan obvia que van a decir, bueno, pues ya está, nos pintamos como que hemos intentado hacer algo más que Estados Unidos y pa'lante, con lo cual es gracioso primero que Zelensky diga que no sabe dónde está el dinero, o que no daba cuenta sobre la ayuda financiera a los Estados Unidos, que bueno, es bastante llamativo, y además pues eso, tampoco podemos olvidar estas negociaciones, porque
ahora mismo lo que se ha puesto sobre la mesa, además de que a Donald Trump le han comido la cabeza con el discurso prorruso, como no, ahora con lo de las tierras raras, ¿vale? Porque, como bien ha dicho ayer, en un principio decían que no, que las tierras raras ucranianas se quedan para los ucranianos, que tienen muchas, y eso le va a ayudar a Ucrania, y que no, que eso es ucraniano. ¿Qué pasa? Pues que ahora, hace nada, hace días, Ucrania ya ha acabado aceptando que las tierras raras, si no me equivoco, la mitad de las tierras raras iban a ser para los Estados Unidos. Es una auténtica salvajada y un auténtico atraco a mano armada para los ucranianos que han tenido que pagar por las armas que le daban. Además, Estados Unidos ha ganado y además ha ganado ahora tierras raras. Vamos, es el negocio soñado para todo el mundo. Lo que es absurdo de verdad es que llegando a este momento, que son ya los últimos compases, los últimos coletazos de la guerra, es todavía la intransigencia que estén mostrando los europeos. O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que el gobierno de España mande ahora un paquete, ellos solos, no en conjunción con la Unión Europea, ellos solos, un paquete de ayudas para Ucrania? O que le diga ahí en una reunión, Pedro Sánchez, España está contigo, Slava Ucraini. ¿Has preguntado a los españoles si están con Ucrania? No, no. O sea, en España ha habido muchas manifestaciones, por un lado, prorrusas, los ha habido, pero también anti-OTAN y en contra, en general, de la guerra. Ha habido muchas manifestaciones. Y es que además no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ya está perdido. Ucrania no tiene nada que hacer. Nada. Y aunque se generara tal brecha dentro de la OTAN que Europa decidiera enteramente salirse de la OTAN y montarse su OTAN europeo, Ucrania no podría. No podría. Porque es que además seguiría desangrándose la Unión Europea. ¿Y Ucrania qué más generaciones de combatientes va a poner? ¿Qué quieren? ¿Sacrificar? ¿Inmolar una nación entera? ¿Quiere matar a toda su gente? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Son los últimos compases de la guerra y no tiene ningún sentido las acciones que están haciendo los europeos. Ya es meramente, estoy convencido, meramente por orgullo. Meramente por orgullo. Porque, por ejemplo, la semana pasada subí un vídeo, ¿no? Sobre si, reflexionando un poco sobre si se acababa la guerra o no. Y algunos comentarios me decían, ¿no? Bueno, tampoco hay que exagerar la contradicción Estados Unidos y Unión Europea porque puede ser un paripé retórico. Bueno, sí, pero poco a poco se está viendo que hay efectos políticos. Hay efectos políticos en este sentido. Bien, de que la Unión Europea lo que se está viendo es totalmente apartada y no va a rascar absolutamente de Ucrania. O sea, Ucrania va a ser el perdedor físico material, pero otro gran perdedor va a ser la Unión Europea. Porque ¿qué va a ganar la Unión Europea con todo esto? Se ha desangrado en Ucrania financieramente y armamentísticamente también. Hay países que han decidido sacrificar su propia industria autoboicoteándose, dejando de comprar gas ruso que luego hipócritamente han tenido que comprar porque los costes se les subía y entonces la inflación se disparaba y no cundía seguir con la producción. Alemania, por ejemplo. Alemania es un claro ejemplo. El tema del gas ruso en Eslovaquia y demás. O sea, es absurdo. Es absurdo algunas acciones que ha llevado a cabo Europa y que sigue llevando a cabo Europa. Y una cosa muy importante. Estamos ante el final de la guerra en Ucrania, pero recordad lo que pasó después de muchas guerras el siglo pasado. Después de la guerra ruso-japonesa, o los últimos compases, vino la Revolución Rusa de 1905. Después de la Primera Guerra Mundial vino la Revolución de noviembre de 1918 en Alemania. También el levantamiento espartaquista y se abrió un proceso revolucionario. El Bienio Rosso en Italia. También la República de los Soviets en Hungría. Recordad después de la Segunda Guerra Mundial toda la oleada revolucionaria que se dio en Europa. O cómo se reanudó la guerra civil en China y acabaron tomando el poder los comunistas chinos en China. O en Vietnam. O en Corea. Entonces, lo que se tiene que tener muy en cuenta es que no se deben subestimar los últimos compases de la guerra.
Desgraciadamente no hay una vanguardia revolucionaria real que redirija los últimos esfuerzos para la toma de poder. No lo hay, no lo hay. Pero no sé si algún ruso o algún ucraniano me estará viendo ahora mismo, pero es que es el momento idóneo, porque todos saben que la guerra va a acabar. Todos los muertos que haya de aquí hasta el final de la guerra son muertos sin sentido. Bueno, son muertos sin sentido en toda la guerra, en general. Pero es que ahora menos sentido tienen, porque es que se pueden acabar. ¿A qué se quiere llegar? ¿A proteger el honor? ¿El honor de la patria nacional? ¿El patriotismo? ¿De verdad? Y esta guerra, al fin y al cabo, es una guerra de intereses, como se está viendo. Es una guerra proxy en toda regla. No tenía sentido, y ahora que está cerca la paz, que vayan muriendo tanto rusos como ucranianos, menos sentido tiene todavía, porque mañana mismo podría acabar la guerra. Pero bueno, ahora cambiamos de continente y de, ¿por qué no decirlo?, de frente, ¿no? De esta situación geopolítica tan convulsa en la que nos encontramos, y vamos a Oriente Próximo. Porque, como ya es costumbre, muchos de los repasos mensuales que hemos hecho, la cuestión entre el sionismo y el eje de la resistencia está ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos de los países que forman parte del eje de la resistencia, ¿no? Bueno, primero, Palestina. Como bien sabréis, la guerra en Gaza se ha detenido debido al alto el fuego que firmaron Israel y la resistencia palestina en enero, justamente en vísperas de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente de Estados Unidos. Muy importante. El alto el fuego sigue vigente, eso hay que decirlo, pero se han reportado distintas violaciones del alto el fuego. Por ejemplo, la oficina de prensa de Gaza ha reportado 265 violaciones de alto el fuego, y algunos lo ascienden hasta 350. E incluso se ha acusado a Israel de provocar el asesinato de 92 gazatíes. O sea, hay un alto el fuego e Israel, desde la firma del alto el fuego, ha matado a 92 gazatíes. O sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se puede aceptar eso? ¿Qué clase de alto el fuego es ese? ¿Cómo se puede permitir que Israel siga matando palestinos después de firmar un alto el fuego? ¿Por qué la comunidad internacional no reacciona? O sea, yo cambio de guerra. Imaginaros que esto sea la guerra en Ucrania. ¿Qué pasaría? Es que, claro, no se puede ser tan hipócrita. Hay un alto al fuego firmado, e Israel ha acabado con la vida de 92 personas desde el alto el fuego. Esto es imperdonable y demuestra realmente el actuar del Estado sionista. Y la resistencia palestina incluso llegó a detener la entrega de rehenes, porque aparte de estas violaciones que os he mencionado, los sionistas se comprometieron a permitir la entrada de ayuda humanitaria tan necesaria a la Franja de Gaza. Pues la ayuda humanitaria que ha llegado a la Franja de Gaza ha sido claramente insuficiente. Y esto demuestra también cómo Israel ha utilizado y sigue utilizando el hambre como arma contra los gazatíes. Efectivamente, además, bueno, esto es un clásico, ¿vale? Israel no se va a quedar atrás y incluso ha tenido la desvergüenza de decir que los palestinos han violado también este alto al fuego, es decir, vamos, tener más cara que espalda, como se dice aquí, pero bueno, se ha quejado sobre todo de esta performance, de este teatro que está llevando a cabo sobre todo el eje de la resistencia, ¿vale? La resistencia, el eje de la resistencia, perdón, la resistencia palestina en general, Hamas, FPLP, FDLP, etcétera, ya, a la hora de entregar los rehenes israelíes. Claro, el número de rehenes que tiene que devolver los palestinos es muchísimo menor al que tienen que devolver los israelíes, temas obvios, con lo cual se permiten el lujo de hacer estos teatros donde montan un escenario, les dan un diploma, se sacan la foto haciendo el gesto y sobre todo con buenas caras. Incluso la foto más famosa que seguramente hayáis visto es el momento donde un rehén israelí le da 2 besos, uno a cada
resistente palestino de Hamás, si no me equivoco, porque tienen esta verde, y les da un beso en la cabeza, algo que en su cultura también significa honor, respeto, etcétera, y que lo haga enfrente de las cámaras, eso es una desvergüenza, eso es una vergüenza, perdón, para los propios israelíes. Sobre todo esto es lo que... Y teniendo en cuenta que están todos los familiares mirando. Efectivamente, en la televisión, eso es. Tú ves en directo, como porque se retransmitía en directo la entrega de los rehenes. Tú ves a los familiares de cómo sacan al rehén y demás, y que están todos contentos, le besan la cabeza y todos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? No, pues que vuestro Estado os ha estado engañando durante más de 15 meses. Más de 15 meses Netanyahu os ha mentido a todos a la cara. Efectivamente, bueno, de hecho desde 1948 incluso, pero vamos, sí, es que en este sentido para mí es lo que más vale, ¿no? Vale más una imagen que 1000 palabras, vale más que ese israelí, ese colono israelí que ha sido rehén, vaya, cuente con la familia, lo contraste y si le ha dado un beso en la cabeza, imaginaros lo que va a contar a su alrededor, entonces va a tener más peso eso que todos los discursos, que todo lo que se puede hacer, porque eso es un hecho que va directamente al corazón de los israelíes y está doliendo. Entonces, de esto se están quejando, pero bueno, ya veis qué violación al alto al fuego, ¿no? También aquí los palestinos, la verdad que yo personalmente no me esperaba que tuviesen esta idea de hacer esta devolución de rehenes, pero un 10 sobresaliente, porque es perfecto lo que están haciendo. Y es verdad que aún así Israel se quejó de que algunos rehenes estaban en condiciones de salud malas y que Palestina entregó por error un cadáver equivocado a la hora de entregar un rehén, etcétera. Eso es verdad. Pero bueno, la verdad que si lo comparamos con cómo se devuelven los rehenes, en este caso palestinos, por parte de Israel, vamos, eso sí que parecen sacados de un videojuego zombie, porque, vamos, la mirada perdida, etcétera. Entonces, bueno, si nos vamos a quejar de la situación del estado de los rehenes, pues bueno, hay que quejarse para los dos, pero bueno. Entonces, ¿qué legitimidad tiene, no? Nos preguntamos, ¿qué legitimidad tiene Israel para quejarse de que los palestinos han boicoteado este alto al fuego cuando el propio Israel ha sido el que ha estado boicoteándolo día sí, día también? Hoy era puesto sobre la mesa lo de los 92 muertos, cómo estaban cortando la ayuda humanitaria tan necesaria que después de 16 meses de asedio, que es una auténtica locura. Y lo peor es que no le hace falta ni los militares para cortar eso. Esos civiles que se ponen en la calle con banderas israelíes cortando la ayuda humanitaria. Y esos son a los que llaman civiles. Es que es vergonzoso, por eso. Hay que condenar esto, hay que dejar claro que sirve el alto al fuego, pero que Israel no va a respetar un alto al fuego y que las líneas rojas que tiene que romper Israel para que alguien le diga algo, vamos, tienen que ser impresionantes y eso ya se ha ido viendo hasta ahora. Pero bueno, hay varios hechos que sí que nos han parecido especialmente graves, así que Oyer, si te parece, vamos a enumerarlos un poco. Sí, es que es lo que dices, o sea, ¿qué legitimidad tiene Israel para quejarse de que los palestinos están violando el alto el fuego cuando, por ejemplo, si sacamos sobre la mesa estos dos hechos, se cae completamente el discurso de Israel, ¿no? Por un lado, la ofensiva israelí sobre Cisjordania. O sea, de esto poco se habla, ¿eh? En los medios de comunicación, en las tertulias, de esto poco se habla. Sí, se habla de que Donald Trump ha compartido un vídeo hecho por la IA en el que se ve Gaza reconstruida y bajo control de Estados Unidos y lo que está haciendo Israel en Cisjordania, porque lo de Trump es una tontería, es una memez más de Donald Trump. Pero es que la ofensiva israelí sobre Cisjordania no es una memez. No es ninguna memez. O sea, porque realmente lo que ha hecho Israel es reorientar sus esfuerzos a Cisjordania. Está replicando lo que ha hecho en Gaza a Cisjordania. O sea, es que, además es que a mí lo que me da mucha rabia de Israel es que no se corta un pelo.
Si algo tienes que no son hipócritas en este sentido, militarmente hablando, no son hipócritas, porque es que nada más firmar el alto el fuego, a los pocos días Israel decidió cambiar su objetivo en Palestina y al dejar Gaza lanzaron una ofensiva sobre Cisjordania, que han llamado la Operación Muro de Hierro, que esto me llama muchísimo la atención porque es precisamente el título de la obra de Zev Jabotinsky, que era uno de los padres del sionismo revisionista y fue alabado por el propio Mussolini. Y más, yo lo dejo ahí. Y bueno, el hecho es que por primera vez desde el 2002, bueno, desde principios de los 2000, Israel lanza una de las operaciones más potentes sobre Cisjordania, incluso metiendo los tanques en Cisjordania. Esto por primera vez desde el 2002. Bien, y ahora mismo las acciones israelíes se centran sobre todo en Jenin, Tubas y Tulkarem, el norte de Cisjordania. Y hay que destacar que al menos 40.000 palestinos han sido desplazados del norte de Cisjordania y no van a poder volver. Es decir, ¿a qué nos suena esto? ¿A qué nos suena esto? Es lo mismo que hicieron en Gaza. Es lo mismo que hicieron en Gaza. Y además, están intentando replicar el corredor Netzarim que pusieron en Gaza. Es decir, dividir Cisjordania norte y el resto de Cisjordania para que el norte se vacíe y ir de ahí, ¿no? Luego limpiando. Y es lo que quieren hacer. Es que lo admiten los propios israelíes que quieren crear un corredor terrestre parecido al corredor Netzarim, pero en Cisjordania. Ellos lo admiten, o sea, es que no esconden nada, van a cara descubierta en este sentido. Y el desplazamiento ahora mismo de 40.000 personas es el mayor desplazamiento realizado en Cisjordania desde 1967. Bien, desde la Nakba, desde la guerra del 67. Y la ONU ha reportado al menos 50 muertos desde que Israel lanzó su ofensiva sobre Cisjordania. Entonces vemos que, por un lado, este hecho de Cisjordania demuestra que Israel no tiene ninguna legitimidad para hablar de que los palestinos no respetan el alto el fuego. Vosotros sí que no respetáis, que estáis matando igualmente palestinos, pero en otra área de Palestina, que en vez de Gaza, ahora es en Cisjordania. Y por otro lado, el plan de Trump para Gaza. O sea, también este mismo mes los palestinos han sido testigos del plan que anunció Donald Trump para Gaza, que según Donald Trump, más de 1,5 millones de gazatíes tenían que ser expulsados de Gaza para mandarlos a Egipto y Jordania, ¿no? Total, todos son árabes, todos son musulmanes, el egipcio, el jordano y el palestino son todos iguales, entonces, bueno, que se vayan, ¿no? A estos dos países, vaciamos Gaza, Estados Unidos hace con el control de Gaza y creó ahí un resort, una zona de libre comercio, y convierte, como lo dijo Donald Trump, lo convierte en la Riviera de Oriente Próximo. O sea, es que... y luego, ¿qué legitimidad tiene Israel para quejarse de las acciones palestinas, como los performances que han montado o que se hayan equivocado en la entrega de un rehén? Es que no tiene ninguno. Es que en comparación con las acciones israelíes, o sea, yo siempre digo, poner en una balanza siempre las acciones palestinas y las israelíes. A la gente, por ejemplo, que tal vez no simpatice demasiado con la resistencia palestina y demás, poner lo que pasó el 7 de octubre con todo lo que ha hecho Israel. Es que no. Es un desbarajuste enorme, hay un desbalance enorme ahí. O sea, ¿qué pasa? Que el 7 de octubre, omitiendo, incluso siendo amable con los sionistas, ¿bien? Omitiendo la directiva Aníbal, ¿bien? Los que pudieron llegar a matar los palestinos el 7 de octubre con todo lo que ha cometido Israel en la franja de Gaza, ¿de verdad? ¿Lo vais a comparar? ¿De verdad? Y además, que os ha importado 2 pelotas los rehenes. Os ha importado, lo único que queríais realmente era seguir con la colonización. Porque en el momento en el que se ha puesto sobre la mesa la entrega de rehenes, muchos sionistas se han quejado, diciendo, pero es que un acuerdo de alto el fuego es una rendición, como decían los más extremistas del gabinete Netanyahu. Ahora que tenéis la oportunidad de tomar los rehenes, demuestréis vuestra verdadera cara, ¿no? De que no os importaban los rehenes, que en realidad lo que queríais era meter una marcha más en la colonización de Palestina y aprovechar el momento para poder tomar Gaza.
porque se había creado el ambiente idóneo, tanto nacional como internacionalmente hablando, para que pudierais entrar en Gaza. Esa era la única preocupación que tenéis en la cabeza, no los rehenes, porque los rehenes no os han importado. Es así de triste, así funcionan los sionistas realmente. Y teniendo en cuenta todo esto, o sea, ¿cómo van a fiarse los palestinos de la palabra de Israel? O sea, es que a la mínima que ha podido Israel, no ha hecho otra cosa que hacer ciertos actos que en la práctica violan el alto el fuego, pero no llegan a romperlo. Siempre ahí, haciendo acciones que vayan al límite, sin llegar a romperlo. ¿Por qué? Porque lo que quiere Israel, que siempre con esa mentalidad maquiavélica que tienen los gobernantes de Israel, es hacer estas acciones provocativas, que cuestan la vida de palestinos, pero hacer acciones provocativas para que llegue un momento en que los palestinos reaccionen, cometan un error y ahí tener la justificación para decir, habéis violado el alto el fuego, reanudamos los combates. Y es que es más, el propio Netanyahu ya ha dicho que el ejército está preparado para reanudar los combates en Gaza. O sea, ¿qué más queréis? O sea, es que no nos estamos inventando absolutamente nada. Israel, mejor dicho, el Estado de Israel, es un Estado creado sobre la colonización y su ejército está conformado por los distintos grupos paramilitares sionistas que estuvieron en mandato británico de Palestina, con un claro carácter terrorista. Eso es realmente el ejército de Israel y eso es realmente el Estado de Israel. Y no van a parar hasta controlar toda Palestina. Eso tiene que pasar por controlar Gaza y Cisjordania. Irán poco a poco y a veces darán pasos atrás. Pero su objetivo está ahí. Y todas las acciones que cometen van en pro de ese objetivo. Y bueno, antes, como hemos dicho, que con el tema de Rusia, pues estamos siendo objetivos y que no estamos ni a favor de uno ni a favor de otro, aquí también estamos siendo objetivos, pero bueno, quede claro que aquí, vamos, apoyamos a la resistencia palestina y todas las facciones que estén dentro de ella sin ningún miramiento, y el 7 de octubre y todo lo que haga falta. Pero bueno, además, ¿qué le da ahora mismo muchísima más calma a Netanyahu? Como no, Siria. Esos que decían, ¿no?, que la revolución siria había llegado y que al final se libera de las garras de al-Assad. Pues bueno, de repente ahora Siria está regalando terreno suyo a Israel, obviamente. Israel entonces se despreocupa y puede centrarse aún más en Gaza. ¿Qué pasa? Alto al fuego en Gaza, con lo cual se centra el doble en Cisjordania. Es que está todo tan atado y es tan vergonzoso. Y bueno, por no comentar el posicionamiento que están tomando los kurdos, pero bueno, eso ya también es para darles de comer aparte. Pero bueno, entonces, primero vamos a hablar del gobierno de transición que se está dando en Siria. El gobierno de al-Assad cayó de repente, sin esperárnoslo, como bien hemos dicho tantas veces, y tomó el poder el HTS, ¿vale? Con lo cual, bueno, sí, han creado un gobierno de transición, pero casi se puede decir que es la exportación de literalmente el gobierno de salvación nacional que había en Idlib, cogerlo y exportarlo al país entero, a Siria entera, y ya está. Con lo cual, con eso ya nos ahorraríamos mucho más. No es como cuando dicen que la RDA y la RFA se juntaron. No, una cosa se comió a la otra. Pues aquí lo mismo, lo de Idlib se está pasando a toda Siria, con lo cual... Y esto no era ninguna... No era ninguna sorpresa, porque el propio al-Jolani en sus escritos que tenía decía que la intención era esa. O sea, ellos estaban creando las instituciones pertinentes en Idlib y llegado el momento lo que había que hacer era, bueno, si tomaban el poder, exportar. Era como una especie de prueba, de hacer un ensayo en Idlib para, llegado el momento, exportarlo. Decía al-Jolani, o sea, no hay ningún secreto y cuando han podido lo han hecho. Exacto, hacer la maqueta para después exportarla. Es que es algo bastante lógico para ellos, ¿no? Obviamente, con lo cual, bueno, primero Siria, tan apoyada por las democracias occidentales, etcétera, ya ha anunciado primero que no va a haber redacción de una nueva constitución, como mínimo hasta dentro de 3 años, y elecciones hasta dentro de 4. Aquí ya podríamos entrar a debatir si no hay elecciones porque primero se tiene que estabilizar o porque si ahora mismo hay elecciones no ganaría el HTS, entonces lo que quieren es barrer el terreno para coger poder, etcétera. Bueno, ahí se podrían dar muchas discusiones, que bueno, parece ser que el segundo va a coger fuerza, sobre todo porque
digamos, esta nueva Siria, estos que apoyan y las fuerzas dependientes prácticamente, porque son dependientes del HTS, que es la que más destaca en este caso, está llevando a cabo masacres, pero ya casi, bueno, no, sin el casi, ya por venganza, es decir, todo lo que hemos pasado, los del HTS hasta ahora, por el gobierno bacista, ¿qué hacemos? Cogemos y vamos a por los que supuestamente apoyaban al gobierno bacista o incluso más, porque están haciendo masacres de verdad. Tenéis hoy en día, para bien y para mal, está todo en internet y es que se pueden ver vídeos que de verdad que son muy duros, con lo cual esto lo único que demuestra es primero cómo lo ocultan los medios, porque obviamente no se van a poner a hablar de las masacres que está habiendo en contra de los que antes bueno, apoyaban o al menos no se mostraban en contra del gobierno, ¿no? Comunidades en general. Y después, ¿quiénes les ayudan? ¿No? Sobre todo Turquía. Vamos, Turquía yo creo que va a ser su año. Ha entrado con todo. Entonces, Turquía, luego países del Golfo, obviamente, y sobre todo el Occidente, ¿no? Que se le suele llamar la comunidad internacional, que se le suele llamar, porque, bueno, ya están trabajando para que esa nueva constitución que se va a hacer en un futuro, incluso antes de que se redacte la constitución, ya lo principal que se den sean privatizaciones, liberalización del capital, etcétera, etcétera, liberalización de las tierras. Y luego que digan, pero es que ya solo con ver lo que están haciendo en las universidades, cómo ya se puede llevar el velo, cómo se está rezando dentro de las universidades, cómo están privatizando todos los sectores, que nos guste más o nos guste menos, el bacismo lo había llevado a sectores públicos, pues mirad hacia dónde están yendo y no se están ocultando, con lo cual seguir con esta cantinela de que la revolución siria, no sé qué, no, o sea, no lo ha sido en ningún momento y ya está. Es que además lo peor es que aquellos que me hablaban de revolución siria y demás ahora ni siquiera quieren reconocer que le estaban diciendo eso. Es que eso es lo triste, porque uno puede dejarse llevar por el relato occidental que es muy potente, bien, y pensar que en Siria había una terrible dictadura y que Al-Assad era un tirano y demás. A ver, toda la gente es manipulable y toda la gente, o sea, no somos seres de luz y podemos cometer errores. Ahora bien, que se cometa el error de, al tener ese pensamiento, celebrar lo que ha pasado en Siria y viendo ahora las masacres que está dando contra las minorías, de cómo, por ejemplo, Turquía es una de las más beneficiadas, de cómo ciertos aliados de Siria, como véase Rusia e Irán, ahora poco a poco, no, pero déjame tener la base allí, bueno, vamos a empezar a hablar. Hay que corregir las posturas. Esto, lo que ha pasado en Siria, no es ninguna revolución. Es que no lo es. No lo es. Porque es que el pueblo sirio, en realidad, no se está beneficiando de lo que hay. Y aquí, dentro de unos años, es que ya lo adelanto, ya lo adelanto, va a haber un desarrollo económico en Siria. Lo va a haber. Lo va a haber. Pero lo va a haber porque le van a levantar las sanciones a Siria como lo están haciendo, va a levantar la ley César, Estados Unidos, va a empezar a meterse capital extranjero, inversiones extranjeras en Siria y va a haber un crecimiento económico al estilo de los países del Golfo. Y dirán, ¿ves? Os lo dijimos. Ajá. ¿Y cómo viven los sirios? ¿Qué derechos han perdido? ¿Qué sistema se ha derrumbado? Porque ese sistema no funcionó y siguió estando capado desde la guerra porque no se le permitió hacer más, ni siquiera se le permitió cuando hubo el terremoto en Siria. Entonces, claro, es que es como a mí me hace gracia, ¿no? El socialismo no funciona, pero no le dejo tampoco funcionar. Bueno, pues si no funciona, déjale que ya se derrumba el solo, ¿no? Pues con esta y con esto estoy diciendo que Siria fuera socialista, ¿eh? Ojo, no me tergiverséis porque ya veo más de uno diciendo, ¡ja, ja! Oye, era dicho que Siria socialista, ¡ja, ja! Mira cuál es su concepción de socialismo. No estoy diciendo eso. Estoy haciendo una analogía, ¿ven? Que veo venir a más de uno. Y lo que está muy claro es que has mencionado Turquía como uno de los vencedores, el otro es Israel. Bien, porque no hay que olvidar que la toma de poder por parte de HTS permitió a Israel invadir Siria y
romper ese acuerdo que tenía el Estado de Israel con la Siria pacista, ¿no? De quedarse ahí en los altos del Golán y demás. Pues bien, Israel invadió Siria y desde diciembre del año pasado no solamente se ha quedado en los altos del Golán, sino que ha ido más allá y se ha quedado a pocos kilómetros de Damasco. Y recientemente Netanyahu ha exigido a HTS la completa desmilitarización de todo lo que sea de Damasco para el sur. E incluso recientemente bombardeó. Algunos se acogen a este diciendo, ¿ves? Israel también está en contra de HTS. No. Israel dijo, zona desmilitarizada. Y hay ciertas milicias y demás que se están levantando contra HTS, y bueno, y HTS no es todo, también hay otras milicias, díscolas, como quien dice, pululando por Siria. Y lo que ha hecho Netanyahu es atacar para decir, yo os he dicho que desmilitarizado, porque el Holoni también no ha dicho, no, nos oponemos a la desmilitarización, no, ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijo anteriormente, no quiere entrar en una guerra con Israel. Claro, es que perro no muerde la mano que le da de comer. Y que además Netanyahu le dejó muy claro que tienen que salir de ciudades tan importantes como Sueida y Dara. Y ha dejado también bastante claro que no piensa retirarse del territorio sirio. Se va a mantener en dichas tierras sin fecha de retirada. O sea, ya vemos ahí el expansionismo sionista en lo que consiste. Y antes de terminar también con la cuestión de Oriente Próximo, tenemos que mencionar un poco el Líbano, que se celebró el funeral de Hassan Nasrallah, que esto también ha sido un golpe muy duro para la prensa occidental, ¿no? Porque se pintaba a Hezbollah como un grupo terrorista que no tenía apoyo, que eran sectarios, y ahí veíamos, pues eso, a todo tipo de musulmanes, a cristianos, a gente antiimperialista del mundo yendo a Beirut, a la celebración, al funeral, ¿no? De Hassan Nasrallah. Y ese ha sido un golpe muy duro a la prensa. Porque, bueno, que un grupo terrorista tenga semejante apoyo, pues ya me contaréis, ¿bien? Y no solamente eso, sino que además recordad que Líbano e Israel también tenían un alto el fuego. E Israel se tenía que marchar del sur del Líbano. Netanyahu ha dejado muy claro, no me voy a marchar del sur del Líbano. Bueno, pues además es que Israel va a tocar mucho la moral mientras que esté Donald Trump en la Casa Blanca, porque se ha venido muy arriba y sabe perfectamente que le va a apoyar en todo. Entonces va a ser realmente, como suele decir, un grano en el culo, pero bastante doloroso además. Además es que lo ha demostrado, cada vez que se viene arriba la lía parda y vamos, bueno, la lía, no, hace lo que dice. Es decir, tú antes ayer ya has dicho, ¿no? Que iban a hacer el nuevo corredor con el nombre, un nombre clave que es de un libro de los padres del sionismo, etcétera, en el norte. Pero es que está todo escrito, si es que todo lo que quieren hacer ya está escrito, que es un genocidio, todo está escrito, con lo cual es que no sé cómo la gente se sorprende, si es que es para lo que se creó, literalmente. Pero bueno, ya dejando un poco de lado Oriente Medio, dejando de lado un poco Israel, Palestina, etcétera. Perdón, pasamos a, vamos, uno de los bombazos del mes de febrero, la verdad que es Milei, obviamente, en general, como concepto, sobre todo la estafa de Milei, ¿no? La presunta estafa de Milei llevada a cabo en Argentina con esto de las criptomonedas. Pero bueno, entonces, es importante decir que la criptomoneda se llama Libra, ¿vale? Y que el 14 de febrero, día de San Valentín, Javier Milei, presidente de Argentina, desde su Twitter, desde su cuenta de X privada, promocionó, él dice que solo difundió, pero bueno, se ven, los mensajes están ahí, la hemeroteca la tenemos ahí, con lo cual él mismo promocionó / difundió la criptomoneda Libra, que estaba vinculada al proyecto de Viva la Libertad, ¿vale? Desde su cuenta personal. Es decir, dijo que estas criptomonedas eran muy fiables, de unos argentinos, que compradlas, etcétera. Con lo cual, ¿qué pasó? Que en cuestión de horas el valor subió de 0,33 a 4,7, es decir, aumentó un 1.300%.
¿Qué pasó en ese momento? Que los fundadores de esta criptomoneda, de Libra, que eran 10, si no me equivoco, 10 u 11, de repente vendieron todo lo que tenían y se largaron. ¿Qué pasó? Que de repente todo el mundo que había invertido, al ver que los fundadores propios se habían escapado, ¿qué hicieron? Pues coger y venderlo todo, de repente causó un crack enorme y provocó pérdidas de 4.000 millones de dólares a 40.000 inversores. Es decir, 10 ganan, 40.000 inversores pierden. Es muy gracioso, la verdad, los vídeos de estos superliberales listos y cogiendo y enfadados, reventando vasos, etcétera, ¿no? Los mismos que subían los vídeos de cuando Donald Trump ganaba y los de los woke gritando, pues ahora son ellos, el meme, ¿vale? Con lo cual, esto en términos un poco técnicos se le llama una rug pull, que sería tirar de la manta, ¿vale? Porque es un esquema que se repite, se puede repetir en varios sectores, pues por ejemplo bolsa o criptomonedas, sobre todo, que las apuestas, etcétera, son lo que le generan el precio al que se venden, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? En este caso, cogen una persona famosa, en este caso Javier Milei, y es que además, bueno, ahora hablo de que cada vez que habla Milei la lía más, pero bueno, le dicen que como imagen pública él la fomente, difunda o promocione esa moneda, con lo cual todo el mundo va a comprar esa moneda, ese objeto, etcétera. Va a subir de valor y cuando esté en lo alto o cuando esté ya muy alto, venden todos los creadores, sacan tajada de ello y de repente después, ¿qué pasa? Que se tira de la manta y dicen, ostra, pero si esto no tiene valor. Y revienta, ¿vale? Obviamente, a esto se le llama rug pull, pues eso, tirar de la manta, literalmente, ¿vale? Con lo cual, esto es bastante llamativo porque además Milei ha intentado limpiarse las manos, obviamente, porque han abierto una investigación judicial ahora en contra de Milei que es que de verdad, cada vez que habla en directo la lía, pero la lía y mucho, desde los debates hasta ahora que se está viendo, ¿vale? Porque ha intentado, digamos, limpiarse las manos de lo que se está llamando ahora el Libra Gate, ¿vale? El caso de Libra, de las criptomonedas. Y, bueno, obviamente la mayoría de analistas coinciden en que es la mayor crisis que está pasando Javier Milei como tal desde que ha llegado, no crisis económica, ¿vale? Que ahí ya lleva un tiempo Argentina, sino la crisis hacia su persona, hacia su estabilidad en el poder, con lo cual Milei trató de defenderse, Milei trató de limpiarse las manos, de decir que no, que él simplemente lo promocionó y que la gente es consciente de que si compras o si apuestas, pues conlleva un riesgo, etcétera, pero bueno, le hacen una entrevista a Javier Milei para que se pueda limpiar las manos, supuestamente con uno que es muy crítico siempre con todo el mundo, con toda la clase política, etcétera, y que le va a meter el dedo en la llaga y que le va a hacer daño. ¿Qué pasa? Que suben esa entrevista y con la mala suerte de que no cortaron el momento donde paran la entrevista y le dicen a Milei que no siga hablando, porque si sigue hablando son cosas que pueden comprometerle de cara a una investigación futura. Esto se subió como tal. Yo, la verdad, personalmente creo que tienen un topo metido por ahí y lo han subido tal cual sin hacer ese corte, porque si no, vamos, no se me pasa por la cabeza cómo se puede viralizar eso, cómo pueden subir eso, gente que está viviendo intentando limpiarle la cara a Milei, ¿no? Pero bueno, eso ya es creencia personal. Eso creo que lo filtraron, ¿eh? En la entrevista está cortado, no se ve cuando entra una persona. Lo que tú mencionas fue una filtración. Que entra el tipo este y le susurra al oído a Milei y dice, obvio, sí, pero has quedado fatal. Obvio que ha quedado fatal por eso. Y luego también ha seguido dando entrevistas, ahora ya en podcast, etcétera, y también ha ido quedando cada vez peor, porque en un podcast llegó a admitir que él había cobrado por difundir, por promocionar las criptomonedas. Es decir, ¿cómo eres capaz de
admitir que has cobrado y todavía decir que no estabas promocionando, que estabas hablando en general, pero aún así ha cobrado y ha sacado rédito. Y de hecho se había descubierto que esta era la primera fase. Ahora iban a volver a difundir esta criptomoneda, iban a volver a tener ganancias, con lo cual se ha destapado la manta, se ha rug pull, literalmente. Y la verdad que es muy pronto para hablar todavía, ¿vale? Todo está muy en el aire, están saliendo cada vez vídeos más esperpénticos. Milei cada vez que habla es que no es peor que Biden prácticamente. Entonces, no sé, la verdad, cómo va a acabar. Le han abierto una investigación y desde lo personal, la verdad que tiene muy mala pinta esto. Entonces, habrá que ver hacia dónde avanza, pero visto lo visto, la verdad que se le pinta difícil la situación a Milei, a ver cómo avanza, ¿no? La libertad, pero bueno, yo por ahora no sé cómo va a acabar, no veo la verdad que quiten a Milei del cargo y que haya nuevas elecciones, no veo que pueda llegar a eso, pero vamos, es algo muy grave que una persona coja un puesto público, alguien que supuestamente está en contra del Estado y aproveche el Estado para su lucro personal. Es que vamos, el colmo del libertarismo, pero bueno, ahora dirán, obviamente, que este no era el verdadero libertario y van a sacar pues algún otro monigote, pero bueno. Los mismos que decían que esto, bueno, que se reían de nosotros y de comunistas porque decimos que eso no era verdadero socialismo, vendrán a decir, ¿no?, de que eso no es verdadero capitalismo, como el colonialismo tampoco era verdadero capitalismo, como la socialdemocracia tampoco es capitalismo, ¿no? Es que es de chiste, tío, o sea, de verdad es de chiste. Lo de Javier Milei es que en pena me da parte por los argentinos, que son una gente de 10, son un pueblo muy revolucionario, gente súper jabata, de lo mejorcito que hay, y que estén pasando esto. O sea, y con esto no estoy quitando lo que ha hecho todos los anteriores gobiernos, que han sido un desastre auténtico, ¿eh? Un desastre auténtico en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, ¿eh? Porque ya sé cuál es la típica excusa de los libertarios seguidores de Milei, que dicen, pero de los anteriores gobiernos no dices nada. Sí, lo digo claramente, eran un desastre, pero Javier Milei es 3/4 de lo mismo. Es 3/4 de lo mismo y además es un boca chancla. Y es que además el salvavidas, perdón, que tiene Milei es que es el ojito derecho de Estados Unidos en este sentido. O sea, se lleva muy bien con Elon Musk, se le cae bien a Donald Trump y bueno, ahí es donde va a poder permitir que fluyan, a fin y al cabo, cierta inversión extranjera, que le ayude con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Eso va a ser gracias a Estados Unidos, precisamente por el posicionamiento geopolítico que adopta Milei: servir al sionismo, servir al imperialismo. Así de claro. Y es que además, es que esto también desvela una cosa muy importante de las cripto, ¿no? De cómo una persona como Javier Milei, ¿no? Porque Javier Milei decía, no, pero yo lo difundí desde mi cuenta personal. Y le decía al entrevistado, pero ¿te das cuenta que eres el presidente de Argentina? O sea, no lo estoy difundiendo yo, que bueno, tengo seguidores y demás, pero yo no puedo generar un aumento del valor artificial de un 1300%. Yo no lo puedo hacer, ni tú tampoco, ni muchos de los que nos estén viendo tampoco, pero Javier Milei sí. Javier Milei sí, porque en calidad, primero, de presidente de Argentina, segundo, en calidad de economista, y tercero, en calidad de una persona que combate el Estado y está a favor de la desregulación de la economía y que los bitcoins reflejan esta descentralización, de la economía, pues te hacen caso. Y la gente invierte, pues si lo dice el loquito Milei o el peluca Milei, pues será cierto y esto es fiable. Que lo que ocurre que no lo es. Que no lo es. Y se genera esa subida de valor artificial. Y es artificial realmente porque simplemente que un líder de opinión esté a favor lo que hace es que la gente quiera comprar, quiere invertir. Aumenta al fin y al cabo el valor de ello. Y es lo que tú dices, se tira de la manta, o sea, es literal, se tira de la manta y se llevan la pasta, se lo llevan y se estafan, pues eso, a 40.000 inversores. Claro, esto es lo que es Milei realmente. Esto es lo que es Milei realmente. Y todos aquellos libertarios que lo defienden a capa y espada, yo solamente les voy a decir una cosa. Después de Milei os va a venir otra vez el kirchnerismo. Es que va a ser vuelta a empezar, porque le va a salvar en parte
que tenga el apoyo de Estados Unidos, pero volverá el kirchnerismo después de Milei. Acordaros de lo que he dicho. Y ahora vamos a otro tema trágico de entre enero y febrero, que ha sido la guerra en el Congo. Bien, porque, la República Democrática del Congo, para ser exactos. Porque a finales de enero, el movimiento 23 de marzo, sí, más conocido como el EB23, que es de origen Tutsi y está apoyado por Ruanda, invadió la República Democrática del Congo y tomó la ciudad de Goma, que es la mayor ciudad del este de la República Democrática del Congo y tiene cerca de 1 millón de habitantes. El 16 de febrero, los rebeldes del M23 invadieron Bukavu, que es otra ciudad clave que tienen 1,3 millones de habitantes. O sea, ya vemos que no es que toman 4 pueblecitos, no, o sea, ciudades con millones de habitantes. Eso significa que han expandido significativamente su alcance, ¿no? El número de muertos por la invasión del M23, se dice que se oscila entre 3.000, algunas fuentes dicen 3.000 y otras fuentes dicen 7.000. Y es que el problema de este conflicto siempre se suele analizar desde una perspectiva occidentalista e idealista, incluso rozando a veces el racismo. Bien, porque se hace más hincapié en el conflicto étnico que en la realidad material, ¿no? Ahí subyace el pensamiento de que los africanos no saben gobernarse y acaban matándose todos entre ellos. No es así. Bien, el imperialismo está detrás y quien genera esos conflictos étnicos por detrás también han sido históricamente los colonialistas, ¿no? No me voy a poner a explicar todo el origen del conflicto entre la República Democrática del Congo y Ruanda, o concretamente entre el conflicto Hutu-Tutsi, porque ya tenéis un vídeo en el canal de YouTube tratando este tema, pero sí quiero que la gente salga con unas ideas claves de este vídeo. Bien, porque es que al fin y al cabo hay que tener en cuenta que la gente lo reduce a eso, al conflicto entre Hutus y Tutsis. Pero antes de nada, tened en cuenta que esa diferencia Hutu-Tutsi es una diferencia ficticia, porque no obedece a ninguna etnia, obedecía a categorizaciones socioeconómicas. Bien, ¿y eso quiénes lo crearon? Los alemanes primero, los belgas primero y luego los alemanes. Bien, sí tened en cuenta que los tutsis fueron los favorecidos por parte de los colonialistas belgas y los alemanes, tanto en Ruanda como Burundi. Bien, tras la independencia de Ruanda, los hutus tomaron el poder y comenzaron una persecución brutal contra los tutsis, ¿no? Esa vendetta, supuestamente. Esta persecución contra los tutsis continuó y llegó a su punto álgido en 1994, cuando cometieron un verdadero genocidio. Bien, un genocidio brutal contra los tutsis. Pero el Frente Patriótico de Ruanda de Paul Kagame, que todavía sigue en Ruanda, por cierto, y además de origen tutsi, acabó tomando el poder y reinvirtiendo las posiciones. Ahora eran los tutsis los que iban a por los hutus, a por los que habían cometido el genocidio. Claro, los hutus se tuvieron que ir. Se fueron a Zaire, que es la actual República Democrática del Congo, pero entonces se llamaba Zaire. Y en Zaire estaba Mobutu Sese Seko, que decretó gustosamente la expulsión de los tutsis que estaban en Zaire. Ahí empezó la primera guerra entre estos dos países, que también se le llama la guerra africana, ¿no? Entre varios países, porque estuvieron involucrados varios países africanos. Bien, fue una guerra muy potente, la verdad. Y hubo hasta 2 guerras. Bien, concretamente República Democrática del Congo contra Ruanda y Uganda. Pero no se debe olvidar el carácter proxy de esta guerra, que al fin y al cabo el carácter proxy de esta guerra se encubre con el conflicto étnico, porque la República Democrática del Congo era apoyada por Francia, mientras que Estados Unidos, interesado en los recursos materiales y minerales del Congo Democrático, apoyaba y apoya a Ruanda. Entonces aquí vemos también, ¿no?, esos conflictos entre los propios estados y ese imperialismo occidental, cómo está siempre por detrás metiendo la mano, ¿no? La verdadera mano invisible, ¿no? Y esta guerra en realidad fue una verdadera guerra proxy para que Estados Unidos acabara con la influencia francesa en la región. Bien, pero el conflicto étnico fue sobreexplotado por estos mismos imperialistas para esconder sus intereses y desgraciadamente también incluso convencieron a los propios hutus y tutsis de que sus diferencias eran antagónicas y irreconciliables. Y esa disputa y saqueo de los imperialistas perdura hasta hoy. Porque es que
actualmente Ruanda, sigue amparándose en el genocidio que padecieron los Tutsis en el 94 a manos de los Hutus, para decir que los Hutus que viven en el Congo suponen una amenaza para Ruanda. Y más concretamente se amparan en el hecho de que la República Democrática del Congo, existe una organización llamada las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, compuesta por Hutus, y que claro, por eso mismo Ruanda tiene la justificación de atacar el este del país a través de M23, que son de origen Tutsi. Pero ¿qué es lo que se esconde aquí realmente? Lo que se esconde es, tal y como lo denuncia el gobierno de la República Democrática del Congo, es que Ruanda utiliza el antiguo conflicto Hutu-Tutsi y ofrece ayuda al M23 para explotar sus recursos naturales, especialmente en zonas controladas por el M23, esclavizando a la población y extrayendo recursos materiales y minerales para Ruanda, que luego Ruanda se lo vende a Estados Unidos, a distintas multinacionales. Y no le falta razón al gobierno de la República Democrática del Congo, porque es que el comercio de minerales, incluido el tráfico ilegal de oro y coltán, es un negocio que beneficia enormemente a Ruanda, al tiempo que desestabiliza la República Democrática del Congo. Porque además, pensadlo bien, las multinacionales tienen muchísimo interés en los recursos minerales que hay en el Congo, pero claro, el Congo, al ser un estado, también impone regulaciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que interesa? Cuanto más caos haya dentro del país, cuanto más desestabilización haya en el país, y existe una gran imposibilidad de imponer esas regulaciones a las empresas y las grandes multinacionales. Y para eso utilizan a grupos como el M23. Ahora bien, el M23 no es el único grupo que realiza acciones en el este de la República Democrática del Congo, porque hay infinidad de grupos armados operando en el este del país. O sea, lo hice en el anterior repaso y lo voy a volver a hacer. Primero os pongo un mapa de dónde están los recursos minerales del Congo, ¿bien? Que están en el este del país. Y ahora os pongo otro mapa de dónde operan la mayoría de las organizaciones armadas y terroristas que están en la República Democrática del Congo. Justo, casualidad, coincide en la localización de los recursos minerales con la localización de los grupos armados. Aquí hay intereses imperialistas. Y aquí no se puede caer en esta falacia de es que son negros y africanos incivilizados y no saben gobernarse. Claro que saben gobernarse, pero si les desestabilizas, si les creas conflictos étnicos irreconciliables y que además son ficticios, pues lógicamente se acaban creando unas rivalidades que acaban llevando a genocidios, a masacres y demás. Y es muy, muy fuerte lo que está ocurriendo hoy en día en el Congo y puede llegar a una tercera guerra que eso va a ser un verdadero desastre. Pero claro, aquí se ve también, ¿no? Ese racismo de la comunidad internacional, porque a nadie le importa. A mí que me diga la gente cuántas veces ha encendido la tele y las noticias empiezan con lo que está pasando en el Congo. Si nadie sabe lo que está pasando en el Congo. Nosotros sí, porque lo seguimos y porque nos interesa y queremos traer a alguien para que nos hable acerca de la República Democrática del Congo. Pero a la gente le da absolutamente igual. Luego la gente, es que luego a mí me hace muchísima gracia, porque luego la gente se queja de oleadas de inmigración y demás, pero realmente lo que hay que defender, yo siempre lo he dicho, o sea, nadie tiene ninguna legitimidad para hablar sobre o analizar la cuestión de la inmigración si no tiene en cuenta, por ejemplo, la desestabilización de los países africanos. Ya lo dijo Ibrahim Traoré y nosotros estamos totalmente de acuerdo con él. ¿Qué persona quiere emigrar si su país está prosperando y se está desarrollando? Nadie. 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 Pero existe un modelo migratorio que le interesa fomentar la desestabilización para luego fomentar esas oleadas. Ahí hay que ir. Entonces, toda persona que realmente quiere analizar o criticar este fenómeno tiene que tener en cuenta también la raíz del problema cuál es. Y sobre todo el saqueo indiscriminado que se está cometiendo a países africanos como es el caso de la República Democrática del Congo. Bien, porque luego también a mí también me hace mucha gracia, aparte de los que he mencionado, los otros que son comunistamente correctos, diciendo, oh, Ibrahim Traoré, no sé qué, si no es socialista y demás. A Ibrahim Traoré le importa 3 cojones, literalmente lo voy a decir, lo que opines tú en X. Bien, así de claro lo voy a decir, porque es que
a mí, sinceramente, o sea, me da muchísima rabia, muchísima pena, porque mientras que toda esta gente critica, después el movimiento, por ejemplo, panafricanista, el movimiento antiimperialista, incluso el movimiento socialista que existe en África, coge como ejemplo lo que está pasando en el Sahel. La gente, mientras que tuitea, otros realmente están cambiando, ¿no? Ese intercambio desigual que existe en el mundo. Es que totalmente, y además aquí es clave para mí la frase de Engels, ¿no? Que en última instancia siempre el factor económico va a ser el factor clave. En este caso, obviamente ya de tanto bombo que le han dado a esta contradicción entre Hutus y Tutsis, pues sí que puede haber ese sentimiento de venganza, ese ser diferentes, etcétera, que se ha creado artificialmente, como hemos dicho, ¿no? En base con una base material, pero bueno, artificialmente, que no era suficiente como para llegar a esto. ¿Qué pasa? Que de repente, casualidad, lo único que se financia es donde hay recursos minerales, con lo cual es que vemos que en última instancia, aunque el resto, la religión, todo lo que quiera, sí puede ser importante, en última instancia el factor económico es el factor clave. Pero bueno, ya para pasar al último tema y llegando ya al final de este vídeo, vamos a hablar sobre, obviamente, las elecciones en Alemania que se dieron este 23 de febrero, el domingo, y se celebraron las elecciones federales, en este caso, donde ya se sabía que iba a ser algo crucial para el futuro geopolítico en general. Obviamente Alemania siempre se le ha solido llamar, ¿no?, el motor de Europa, etcétera, y sobre todo viendo las últimas tendencias que se estaban dando y estas confrontaciones de las que hemos hablado entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque aquí en Alemania se agudizan muchísimo más. ¿Por qué? Primero, tenemos que tener en cuenta el Nord Stream, que le reventó el gaseoducto, con lo cual ya no tenían gas desde Rusia directamente, con lo cual perdieron mucho. Ya con Merkel también toda la desnuclearización que se llevó a cabo también dejó a Alemania fatal. La verdad que últimamente Alemania, luego ya con todo el cierre de empresas, etcétera, pues Alemania se estaba quedando atrás y ahora se han dado estas elecciones, con lo cual todo parecía que sí que se venía un cambio y que sí que se venía algo importante en Alemania. Así que, bueno, vamos a analizar un poco los resultados. Primero vamos a decir los resultados objetivos y luego vamos a analizarlos un poco, ¿vale? Con lo cual, ganador, el CDU de Friedrich Merz con el 28,52%. Después, la AfD de Weidel con el 20,8%. El SPD de Olaf Scholz con el 16,41%. Después, cuarto puesto para Grüne, los verdes que se les conoce normalmente, de Robert Habeck, obviamente, con 11,61%. Y por último, el quinto, de los importantes, pues Die Linke, lo que es la izquierda, no lo que se conoce como el Sumar de Alemania, etcétera, por acercarlo un poco, de Reisnicken, con el 8,77%. Entonces, aquí, primero, lo más llamativo y lo que más destaca es que nos falta un actor, una actriz en este caso, muy importante, que nos pensamos que iba a ser mucho más importante de lo que ha sido, que es Sarah Wagenknecht, que ha sacado el 4,97%, necesitaba el 5% para tener sitio en el Parlamento alemán y no ha llegado por ese 0,03%, que es muy llamativo, ¿vale? Con lo cual, lo de que la CDU iba a ganar era algo que, bueno, si hemos estado viendo análisis previos a lo que podían ser las elecciones alemanas y tal, se veía venir. La verdad, sobre todo por el desastre que era la coalición semáforo, que se le conocía, ¿no?, de la coalición de los socialdemócratas, y los verdes y los liberales, pues bueno, se han desacreditado ellos solos, ¿vale? Esto sí que han tirado la manta, pero ellos de la suya misma, ¿vale? Con lo cual ha sido una auténtica barbaridad. Entonces, el miedo que había, digamos, en la comunidad internacional era que ganase la AfD y que volviese la extrema derecha a Alemania como en el 33, etcétera, etcétera, ¿no? Este discurso de que viene el fascismo, que bueno, sobre todo en España ya estamos bastante hartos, ya llevamos desde el 2016 parando el fascismo con elecciones, ¿no? Casi todo el rato, pero bueno,
lo importante es que, viendo los números, la CDU no tiene mayoría absoluta y necesita coaliciones, y coaliciones importantes, y la sorpresa es que la CDU, que sería un poco como el PP español, parece ser que va a pactar con el SPD, que sería un poco el PSOE español. Es decir, esos que iban a enemistarse tanto, etcétera, al final acaban convergiendo, acaban uniéndose, que vamos, ya convergían en el 90%, obviamente, y supuestamente para hacer un muro de hierro en contra de la AfD. Entonces, veamos, hay que ver todavía cómo avanza todo esto, que qué mínimos van a tener para pactar entre el CDU y el SPD, que obviamente primero tienen que allanar el terreno, ¿vale? No es tan fácil admitir que tu partido se ha juntado con el enemigo, ¿no? Y viceversa, obviamente, entre los dos, con lo cual no sé cómo se legitimarán entre ellos y entre sus votantes, no sé cómo se justificarán para poder llegar a esta unión, pero bueno, la verdad que es llamativo cómo se han juntado y al final, pues bueno, que se quitan la careta ellos solos, no es que simplemente hay que seguir la política para ver las decisiones que toman. Para que veáis un poquito, ¿no?, de cómo en campaña electoral dice una cosa y después dicen otra, y me hacía mucha gracia, ¿no?, el líder de CDU, que decía que durante la campaña electoral, viendo que AfD tenía cierto auge, ¿no?, adoptó un discurso bastante, bueno, derechista, no totalmente anti-inmigración, pero sí, bueno, crítico, ¿no? Pasan unas pocas horas después de las elecciones y decía que no iban a cortar del todo la inmigración y demás, que se ha aprovechado AfD para decir, ves cómo mienten, somos el único partido en Alemania que estamos en contra de la inmigración y demás, para que veamos un poco también la hipocresía, ¿no?, de esta clase de partidos. Ojo que lo de coalición me puede venir bien ahora para salvarse el pellejo, pero ojo que le puede dar mucho fuerza a AfD, porque como sea otro desastre, lo que hagan el CDU y el Partido Socialdemócrata puede convertir a AfD en la única fuerza legítima en Alemania. Porque además el personaje de CDU ya ha dicho que apoya a Ucrania, que está a favor de crear un ejército europeo, o sea, tela marinera, con lo que viene de Alemania. Y bueno, sí debemos hablar sobre el caso de Die Linke, ¿no?, la izquierda, y el partido de Sarah Wagener, ¿no? Porque aquí se hablaba mucho de que iba a haber sorpaso por parte de Sarah Wagener y casi todo el mundo daba por muerto a Die Linke. Sin embargo, Die Linke ha sacado mejores resultados de lo esperado. Algunos incluso le dan como el verdadero ganador de las elecciones a Die Linke, porque viendo algunas encuestas a Die Linke incluso lo sacaban del Parlamento, le daban todos por muerto y le iba a haber un sorpaso en la izquierda por parte de Sarah Wagener. Pues no, ha sacado buenos resultados, ganando por ejemplo en Berlín, convirtiéndose en la fuerza más votada por los jóvenes, es decir, ha sacado buenos resultados, no en comparación a sus resultados históricos en comparación a otros partidos, pero sí en comparación de lo que se esperaba, ¿vale? Hay que entender también que Die Linke entra dentro de estas dinámicas de la nueva izquierda y además es una nueva izquierda alemana. Bien, que debido al trauma que tienen con el pasado es una izquierda sionista. Bien, yo subí un tuit que tuvo bastante éxito y que dije que el verdadero ganador de las elecciones alemanas era el sionismo. O sea, no hay ni un solo partido que no sea sionista en Alemania. O sea, tiene un grave problema con el tema del pasado de Alemania, pero un grave problema con el tema, porque eso les ha llevado a caer en el más burdo sionismo, llegando a considerar antisemita a los antisionistas. O sea, podéis ver en Alemania el movimiento antifascista, acción antifascista y demás, sacando banderas de Israel. Es un oxímoron en sí mismo, porque si algo más reaccionario hoy en día que Israel, pocas cosas hay, de verdad. Y bueno, es cierto también que Die Linke en los últimos meses intentó virar hacia la izquierda con cierta retórica política, sobre todo en economía, también adoptando posturas un poco más radicales de lo que había mantenido a lo largo de los últimos años. Y esto creo que no es bueno, sino que revela realmente su oportunismo. Estamos en campaña electoral, vamos a volver un poco más radicales.
Se convirtió en el único partido refugio para la gente que defendía la inmigración, ¿no? Y bueno, ahí han absorbido bastante al fin y al cabo. Pero ya digo, puro oportunismo porque han intentado hacer en el último momento lo que han hecho durante años. Pero bueno, Die Linke se ha mostrado como un bote salvavidas de la nueva izquierda en un momento en el que esta clase de izquierda está siendo abandonada por la clase trabajadora en muchos países de Occidente. Es a dejarlo muy, muy claro. Pero sí que podemos decir tal vez que la gran derrotada es Sarah Wagener, porque sí que se esperaba que hubiera un sorpaso, sí que se esperaba que al menos entrara en el Parlamento y que, bueno, que no haya entrado en el Parlamento por un 0,03 es casi de risa, sí, es verdad que es el partido que mejores resultados ha sacado al presentarse por primera vez. 2 millones y pico de votos, no es poco, no es poco. Pero no se ha dado ese golpe a la nueva izquierda como se esperaba, ¿no? Y esta izquierda de contenido nacional, pues ve todavía que no llega a ser una opción política arraigada en la clase trabajadora, en este caso alemana. Bien, pero sí es verdad que este clase de partidos, ya lo dije cuando analicé a Sarah Wagener, esta clase de partidos van a dar mucho que hablar en el futuro. Esta izquierda con tintes nacionales. Bien, porque primeramente la socialdemocracia está acogida completamente a ese internacionalismo, a ese europeísmo es la palabra sobre todo, y luego tenemos a la nueva izquierda que es totalmente cosmopolita y está dentro de las dinámicas de la nueva izquierda que al fin y al cabo son identitarismos en vez de la propia identidad nacional, y hay una izquierda que ha puesto sobre la mesa el contenido nacional. Bien, no deja de ser una organización socialdemócrata, igual con más hincapié en la pequeña producción, en los pequeños productores, eso es cierto, pero ojo, lo hemos dicho muchas veces también, que con la pequeña burguesía también hay que tener cintura, porque al fin y al cabo muchos de los comentarios que hacen muchos ultraizquierdistas acaban empujando a la pequeña burguesía a los brazos del fascismo, lo hemos dicho muchas veces, bien, y los primeros que se dio cuenta de esto, haciendo una analogía con Rusia, fue Lenin, con el tema de los campesinos también eran dueños de los medios de producción. Porque el campesino no es jornalero. El campesino tenía los medios de producción y él no cogía y los desacreditaba. No, sabía lo que era, sabía dónde venía el capitalismo, sabía dónde nacía el capitalismo, no lo romantizaba, pero no los empujaba a la reacción. Intentaban empujarlos a la reacción, intentaba atraerlos. Bien, entonces, bueno, yo creo que la gente que critica por esta manera, por esta clase de socialdemocracia con tintes nacionales, pero sí que a mí, sobre todo, lo que me demuestra esta experiencia de izquierda nacional, que algunos le llaman, lógicamente, el rojipacismo, ¿no? Y bueno, que no haya entrado o que no haya todavía partidos, porque apenas los hay, partidos de esta izquierda nacional que no arraiguen en política, yo creo que se debe no tanto a que tenga un contenido nacional, sino más bien a que no tienen un discurso realmente clasista en el sentido de que defienden a la clase trabajadora y que no tienen un discurso realmente revolucionario. Porque de una u otra manera acaban cayendo en la geopolítica, en el seguidismo, por ejemplo, para con Rusia, adoptando ciertas retóricas prorrusas incluso, ¿no? Acaban viendo un poco, romantizando los BRICS, acaban romantizando muchos de ellos los BRICS. Sí, al tener el contenido nacional en cuenta, a veces acaba cayendo en un burdo, no chauvinismo, sin llegar al chauvinismo, pero sin esa exageración nacional, de la entidad nacional, y eso les pesa mucho y es un quiero y no puedo en toda regla. Entonces, yo sí creo que una izquierda nacional puede atraer. Ahora bien, cuando digo izquierda nacional no me estoy refiriendo a un chauvinismo. Bien, porque mucha gente sabe que el marxismo es internacionalista y lo es, pero no es nihilista nacional. Que mucha gente esto lo confunde el internacionalismo con nihilismo nacional. Y es que está muy claro, porque al fin y al cabo la clase trabajadora sí, la clase trabajadora de organizarse de manera internacional, la clase trabajadora tiene carácter internacional, lo decía el manifiesto comunista, lo decía la internacional comunista, lo decía los estatutos del partido bolchevique, sí, y lo es, pero la identidad nacional está ahí, queramos o no, porque va a pervivir en un tiempo. Mañana no se van a acabar los estados-nación. Bien, entonces es mucho más contraproducente mostrar
un nihilismo nacional disfrazado de internacionalismo, porque internacionalismo al fin y al cabo es conectar lo tuyo con el resto de las dinámicas internacionales revolucionarias, como bien lo aclaró, por ejemplo, Ho Chi Minh, bien, que rechazar categóricamente lo que tú tienes en casa. Es que eso no es lo que hay que hacer de verdad. Entonces sí creo que tiene recorrido esta izquierda nacional, pero tienen que mejorar la retórica revolucionaria. Tienen que mejorar mucho y tienen que pulirlo mucho. Y no caer o no acercarse a ese chauvinismo. Si mantienen ese equilibrio, esta clase de izquierdas pueden dar mucho que hablar en un futuro. Yo lo creo de verdad, ¿eh? Y la verdad que no es mi ideal de partido, la verdad. Pero, y también exagerar lo anti-woke y meterse en esa contradicción de woke, anti-woke. Si buscan un equilibrio de verdad y apuestan sobre todo por ser una izquierda racional, bien, como dice Franco Erice en su libro En defensa de la razón, si defienden la razón, bien, tienen mucho de qué hablar. Esto además para mí demuestra cómo hay ciertos temas tabú para la izquierda y que nada más se sacan a la palestra ya tienen éxito. Porque mira a Sarah Wagner como, entre comillas, ¿vale? No es de la noche a la mañana, pero bueno, para que me entendáis, como de la noche a la mañana ha conseguido 2 millones de votos. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Lo que dice Oyer, que tienen una cadena, que es no sacar la lucha de clases encima de la mesa, no poner el tema verdaderamente relevante. Pero bueno, esto también a nosotros nos tiene que servir para entender los movimientos que se están dando en política, entender cómo qué temas son de verdad los candentes, los que le pueden interesar, por dónde tirar, qué tiene éxito en cada lugar, y de ahí poder también nosotros obviamente sacar nuestra puntilla y sacar la lucha de clases constantemente, que esa es la labor que deberíamos llevar a cabo los comunistas, pero bueno. Bueno, yo me atrevería a decir que en general toda la izquierda tiene tabús. Mira, por ejemplo, la nueva izquierda, qué tabús tiene con el tema antes hemos mencionado la inmigración. Creo que es un tema muy claro tabú para toda esta gente, ¿no? Al fin y al cabo, no diferenciar la crítica al modelo migratorio y al inmigrante, ellos mismos acaban no entendiendo lo que hay. La crítica al lumpenproletariado. Porque aquí lo que sí me llama poderosamente la atención de mucha gente, ¿no? De esta clase de izquierda, es que, por ejemplo, pueden ver a la pequeña burguesía como enemiga muy clara, pero el lumpenproletario igual no. Objetivamente, ambos lo son. Ambos lo son enemigos, pero hay que entender al fin y al cabo las dinámicas. Y no caer tampoco. No hay que caer nunca en la criminalización total. Lo que hay que hacer es realmente hacer un análisis materialista y dar con tesis superadoras. Y lo más importante de todo, analizar los hechos desde una independencia de clase. Bien, porque a mí me hace muy de gracia que, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Se ponen ciertos debates sobre la mesa. ¿Y dónde se mueven esos debates? Lo woke, lo anti-woke, lo woke, anti-woke. Unos dicen que lo woke no existe y los otros todo lo que no es anti-woke es progre. Y de ahí no salen. A mí me recuerda a la gente que utiliza, por ejemplo, fascismo para decir para describir las cosas que no le gustan, o como hace Israel, antisemita, es todo aquello que no me gusta. Es que no hay que analizar los hechos partiendo de una visión cerrada que es, por ejemplo, lo woke y lo anti-woke, lo progre, lo anti-progre. Es que nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. Nosotros somos comunistas y tratamos de analizar los hechos desde una independencia de clase. Así de claro. Y en ciertos momentos, ciertas personas que se sienten muy anti-woke o se sienten muy woke, si tienen razón en una cuestión, porque han analizado y han dado en el clavo, se dice, no pasa nada. Y lo mismo con lo anti-woke. ¿Por qué? Porque a veces la verdad se mueve, pero lo que hay que hacer realmente es entender lo que se propone, qué es lo que se dice y dar desde una independencia de clases, saliendo fuera de esa contradicción, dar una tesis superadora, porque es que si no siempre vamos a estar dentro de esa contradicción que nos imponen para que no vayamos realmente a la raíz del problema. Y eso es lo que realmente hay que hacer, dar con tesis superadoras siempre y no quedarnos en falsas dicotomías, porque la gente, por ejemplo, tiene muy claro que izquierda y derecha es una falsa dicotomía. ¿Qué pensáis? ¿Que lo woke y lo anti-woke no es una falsa dicotomía? ¿Que lo progre y lo anti-progre no es una falsa dicotomía? También son una falsa dicotomía. Y si queremos analizar la inmigración, lo lumpen, la pequeña burguesía, el imperialismo, lo tenemos que hacer desde independencia de clase, desde nuestra independencia de clase. Porque es que si no vamos a caer en
una cara u otra de la moneda. Vamos a optar una retórica u otra, porque ambos polos de la contradicción tienen un paquete de ideas, y no solamente que tiene un paquete de ideas, sino que además tiene un paquete de argumentos que va a reafirmar un polo u otro. No, hay que hacer es dar una tesis superadora, pero para eso alejándonos y haciéndolo desde una independencia de clase. Así que, bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Ya sé que los repasos a veces se nos hacen un poco largos, pero bueno, hay mucho de qué hablar. Y nada, pues eso, si os ha gustado el repaso, dejadnos un like, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!